Buenos días. Vamos a continuar ahora desarrollando el tema de los tributos al comercio exterior argentino. Les recuerdo que estamos viendo lo relacionado con la imposición en sede aduanera de la importación-exportación de mercaderías. En esta segunda parte nos vamos a focalizar sobre los distintos tipos de tributos aplicables y las bases imponibles correspondientes. Por la problemática que involucra esto, me pareció adecuado dividirlo en dos partes. Una, lo que atañe a los tributos específicamente que se aplican en la importación y exportación de mercaderías, y la segunda parte relacionada con las bases imponibles para la aplicación de este tipo de tributos, porque en rigor de verdad concomitan distintas formas de aplicación. Entonces creo que va a ser mejor que lo podamos desarrollar de la manera que aquí está propuesta. Y otra forma también de desagregar esto es, o complementando la desagregación anterior, es dividirlos en dos grandes grupos: las operaciones de importación de mercaderías, que a su vez generan hechos imponibles, y luego los tributos que se le aplican a la exportación. Entonces, en esta primera parte vamos a ver las diferentes modalidades de importación, porque no todas ellas están alcanzadas con tributos, pero es de particular importancia por lo menos conocer cuáles son las importaciones autorizadas por las leyes o por la norma y los tributos que se le pueden aplicar. Por esa razón, vamos a su vez dividir en las modalidades de importación y los tributos aplicables. Y ahí voy a relacionar nuevamente las normas de la Ley 22.415 y el Código Aduanero en cómo las llama a las destinaciones de importación o las distintas modalidades de importación. Y las separa en cuatro. Una que la denomina importación definitiva para consumo, la otra que denomina suspensiva de importación temporaria, la tercera que denomina suspensiva de depósito de almacenamiento y la cuarta que la denomina suspensiva de tránsito de importación. La palabra suspensiva aquí se aplica porque cualquiera de estas denominadas suspensivas, por alguna razón, se pueden luego transformar en definitivas para consumo. Esa es la razón por la cual la ley las designa como suspensivas. Y empezamos con la primera de ellas, que es la importación para consumo, que esto implica que la mercadería que se importa puede permanecer por tiempo indeterminado en lo que es el territorio aduanero, que todo lo específico del territorio aduanero lo vimos en la parte primera de esta exposición. Acá tenemos un ejemplo de lo que implica una importación para consumo. En esta filmina he tratado de plasmar un hipotético caso de una mercadería que es procedente de Brasil, que va a ingresar a la Argentina por vía terrestre, en la cual quien transporta la mercadería se va a encontrar en la aduana de frontera, en este caso elegida hipotéticamente la aduana de Iguazú, con un primer control aduanero de las autoridades argentinas, que ese lugar donde se hace el control lleva el nombre de zona primaria aduanera. Esto lo vimos en la primera parte también. Entonces, esta mercadería que va a ingresar al territorio aduanero argentino, luego que es controlada por las autoridades aduaneras y pagados los derechos de importación, porque esta es la actividad gravada alcanzada con tributos, va a obtener una liberación para poder circular por todo el territorio aduanero, de ahí que esto lo marco con una fecha verde, hasta llegar a su destino final. En este hipotético caso sería Buenos Aires, identificada con el obelisco. Al pie de la filmina, en la parte central, está escrita una palabra que se llama libramiento. El libramiento es el acto formal por el cual la legislación aduanera indica que
el servicio aduanero o el control aduanero ha liberado a la mercadería. O sea que el libramiento es el nombre formal por el cual se libera la mercadería. Entonces, esta es la importación a consumo. La legislación homologa la importación para consumo a una mercadería de origen nacional. Por eso vamos a ver más adelante que este tipo de importaciones también están gravadas con los tributos interiores, como por ejemplo el impuesto al valor agregado o los impuestos internos en caso de corresponder. Esta segunda destinación que prevé la ley es la importación temporaria, y en realidad, a diferencia de la anterior, la importación temporaria es cuando una mercadería ingresa al territorio aduanero por un plazo determinado y con una finalidad determinada, teniendo la obligación de volver a ser enviada al exterior antes del vencimiento del plazo que se le dio para permitirle su permanencia. En la siguiente filmina vamos a ver un ejemplo gráfico de lo que implica una importación temporaria. Acá, por ejemplo, situando el mismo caso de la importación proveniente de Brasil, encontramos que esta mercadería ingresa, tiene su control aduanero, pasa por la aduana, la misma aduana de Iguazú, y en la parte, digamos, inferior de la filmina también van a encontrar la palabra libramiento, y el transporte de esa mercadería hacia una supuesta fábrica localizada en el territorio aduanero argentino. Si comparan esta filmina con la anterior, van a encontrar que las flechas ya no son verdes, sino que son amarillas, por la razón de que esa mercadería no tiene libre circulación para ir y permanecer en cualquier lado, sino simplemente tiene que ir al destino en el cual se le fijó a su ingreso, sobre el cual se autorizó justamente su ingreso en la mercadería. Esto es muy común utilizarlo en insumos que son, para fabricación de mercaderías que luego van a ser exportadas. Bajo esta hipótesis vamos a suponer que una fábrica determinada ingresa desde Brasil componentes para fabricación de determinados productos o para mejorar los productos que ha traído, y luego de pasado un plazo que tiene que ser inferior al autorizado por las autoridades aduaneras para que esta mercadería quede en el país, se vuelve a ir. Pues en la parte superior va a aparecer un camión también con flechas amarillas que indican que su único destino puede ser la salida de la mercadería, y luego va a volver a pasar los controles aduaneros para volver y retornar a Brasil, que fue el lugar de origen, que no necesariamente debe volver al lugar de origen, pero en este caso particular es una hipótesis de una mercadería que ingresó para hacerle algún mejoramiento o parte de otra mercadería que luego va a volver a Brasil. El régimen de importación temporaria es un régimen que no está alcanzado por tributo porque justamente no cumple los requisitos de la ley. Pero cuando hablamos de destinación suspensiva, supongamos que la mercadería no sale en el tiempo determinado, en el cual tiene que volver a irse al exterior, entonces la legislación lo grava con derechos de importación como si fuera una destinación de la primera que vimos, que es la definitiva. En la próxima filmina vamos a ver otra figura que se utiliza en el comercio exterior, que es la destinación suspensiva de depósito de almacenamiento. Suele ser un poco dificultoso al inicio entender la terminología, porque en realidad la ley habla de destinación, es una palabra a mi criterio no muy feliz, porque lo que implica son los distintos destinos que se le puede dar a una mercadería que uno quiere importar en función de lo que la legislación establece. El Código Aduanero actual argentino habla de destinaciones, pero ya el Código Aduanero del Mercosur, que se incorpora a la legislación argentina, terminó con esta denominación y la llama destinos, o sea que es un poco más ligado a la terminología habitual. Pero mientras tanto, cuando hay que estudiar el Código Aduanero argentino, no va a encontrar la palabra destino, sino destinación. Acá en la próxima filmina tenemos un ejemplo
de la supuesta destinación suspensiva del depósito de almacenamiento. Tomando el mismo ejemplo anterior, en este caso particular, el camión ingresa al territorio de aduana argentino, en la aduana de Iguazú, y en la aduana se produce una operación en la cual esa misma carga es enviada a dos aduanas diferentes. O sea que le permite la legislación hacer una separación de las mercaderías que está ingresando, destinarlo a distintos lugares. Entonces, en este caso en particular puse como ejemplo que una parte de la mercadería queda en la aduana de Rosario y otra parte de la mercadería sigue hacia la aduana de La Plata. Entonces esto es lo que en definitiva configura el depósito de almacenamiento. Cuando la mercadería llegó a la aduana de Rosario, quien es el importador en la aduana de Rosario, le puede dar cualquiera de las destinaciones que dice la ley. No deben ser las dos uniformes, la que se dé en la aduana de Rosario y la aduana de La Plata. Simplemente este es un caso donde una mercadería es separada para dos aduanas y posiblemente pueda tener dos importadores diferentes, lo que no es una condición imprescindible, pero podría ser. Aquí tenemos la última destinación que está comprendida en la legislación aduanera, que se llama destinación suspensiva de tránsito de importación. Esta destinación suspensiva de tránsito de importación tiene a su vez, o involucra a su vez, dos tipos diferentes de destinos. Una la denomina tránsito directo y el otro tránsito de interior. En realidad, el tránsito directo es cuando el transporte de la mercadería tuviera lugar desde una aduana de entrada hasta una aduana de salida, a fin de ser exportada, y el tránsito de interior es cuando la mercadería ingresa por una aduana y va a otra aduana del territorio argentino para ir a darle una destinación definitiva o suspensiva. Ahí lo vamos a ver ahora con estas dos filminas siguientes. La primera de ellas habla también, como el caso anterior, de una mercadería que ingresa desde Brasil, es intervenida en la aduana de Iguazú y luego circula por el territorio aduanero hasta la aduana de Buenos Aires, representada allí por el Obelisco, donde a la mercadería se le va a dar su destino final. O sea que el destino final no se le dio en la aduana de Iguazú, sino que se hizo un tránsito de la mercadería hasta la aduana de Buenos Aires, donde ahí sí finalmente el importador decidió que su mercadería tenga libre circulación para ser luego consumida en la aduana de Mar del Plata. Por eso cambian las flechas y desde la aduana de Buenos Aires hacia Mar del Plata ya es una mercadería libre de circulación. Este sería un ejemplo. El otro ejemplo que está en esta filmina es cuando la mercadería ingresa al territorio aduanero, también condicionada a un destino final, por eso están las flechas amarillas, y va a ir a otro país vía la aduana de Mendoza, en este caso particular, que podría haber sido alguna otra aduana fronteriza con otro país de Argentina, como podría ser una aduana con Paraguay. En este caso elegí la aduana de Mendoza con Chile, o podríamos tener un caso similar con una aduana de Bolivia, por ejemplo. Pero el tránsito directo es porque la mercadería utiliza el territorio aduanero argentino simplemente para pasar de un lugar a otro. O sea que en el caso particular, mostrado aquí, hay mucha mercadería que desde Brasil va a Chile utilizando el territorio aduanero argentino. Esta es la figura que contempla y resguarda esa modalidad de tránsito entre países. O sea que la Argentina le permite a los otros países que se utilice su territorio para que transite la mercancía. No está grabada con derechos de importación, ni hay peaje, porque en la Argentina no existe el peaje como tributo. Lo que sí aparece en esa figura el camionero dando una fianza, que es una fianza de garantía del transportista, que se la va a ejecutar la aduana si la mercadería no sale finalmente del país al destino en el cual era su lugar final.
Entonces, en este caso particular van a encontrar la filmina a la izquierda, la intervención de salida de la aduana argentina y la intervención de ingreso de la aduana chilena. Estas 4 o 5 figuras que vimos anteriormente, en realidad les comenté que hay una sola grabada, que es la importación definitiva. Ahora vamos a ver los tributos que se aplican a la importación definitiva o aquellas otras destinaciones que, no siendo originariamente definitivas, por alguna razón autorizada o no autorizada, se conviertan en definitivas, como les comenté el caso del tránsito, que cuando la mercadería no sale o no retorna para el exterior, entonces producen lo que denominamos hecho imponible irregular, que en este mismo curso lo vamos a ver un poquito más adelante.